Hola, ¿cómo están? Soy Andy. En este video les voy a explicar cómo es que dibujo labios desde el boceto hasta el coloreado. Primero que nada es importante tener nuestra referencia ya lista. Fíjense nada más en la forma que quieran dibujar. Para entender los labios hay que dividirlos por partes. Aquí les voy a marcar las partes más importantes, o al menos las que yo utilizo para poder dibujarlos de manera correcta. Estos son el philtrum, el borde vermellón, el arco de cupido, el tubérculo central y las comisuras. Para comenzar a bocetar, lo que hago es una línea horizontal en donde voy a comenzar a ubicar primero las comisuras y después la V que se hace al centro de la boca. Y de ahí lo más importante aquí, el volumen o la forma del borde vermellón y el arco de cupido. Hay que marcar un centro para que todo esté alineado y no se vea chueca la boca. Y después de eso comenzar a darle forma totalmente guiándonos con la referencia. Estas guías en color rojo las vamos a seguir al momento de sombrear o colorear. En este ejemplo, que está en un ángulo un poco diferente, marqué la línea del centro igual y las guías que les acabo de mencionar las voy inclinando para hacer las curvas hacia el lado que está apuntando. Hay que tener en cuenta las proporciones, que también se distorsionan. En este caso les estoy marcando con líneas rectas que al girar un lado va a quedar más corto que el otro. En este ejemplo que tenemos de perfil les estoy marcando las formas más importantes. Pueden interpretarlo como dos triangulitos que se conectan para que sea más fácil. Lo mejor es simplificarlos lo más que se puede. La diagonal que va de la barbilla a la nariz es para determinar el espacio que queda entre los labios y esa línea. De nuevo les estoy marcando aquí con color rojo la forma que sigue el labio para poder hacerlo más realista. Aquí tenemos este otro ejemplo en donde la distancia entre la diagonal y el labio es mayor que en el caso anterior, lo que hace más fácil que entendamos este ejemplo e incluso podamos dibujarlo más rápido. Ya teniendo el boceto podemos ver cómo marco un poco de la parte interior del labio que se alcanza a ver en la foto. Es muy importante poner atención a esos detalles para que el dibujo tenga sentido. De nuevo aquí con color rojo van a ver las indicaciones que son la distancia que nos marca qué tan abierta está la boca y estas líneas curvas que hacen que su caída se vea más natural. Obviamente nos encontraremos con un montón de formas diferentes. Les voy a marcar aquí las cosas que yo considero más relevantes. Primero que nada el centro de la boca, a veces lo podemos ver en forma de V o formas más redondeadas. Después el arco de cupido y la longitud y forma del borde vermellón. Estas líneas que trazo del centro de la boca hacia afuera sirven como guía para darle forma a la misma y que quede más proporcionado. Algo a considerar también es el grosor de los labios, ya que los delgados van a tender a ser un poco más alargados en cuanto a la forma y los gruesos más redondos, pero la forma no se va a basar completamente en qué tan gruesos son. Eso ya depende de la referencia. Para dibujar los dientes eviten hacerlo con líneas completas de inicio a fin y sustituyan eso por trazos pequeños en el borde o con ayuda de las encías. Para simplificar esto una vez más les dejo aquí las partes más importantes. No es necesario que se aprendan todos los nombres, pero sí consideren estas partes siempre que vayan a dibujarlos. Y ahora pasando al boceto voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya en papel para pasar a colorearlo. Siempre me gusta hacer los bocetos con lapicera o grafito y después pasarle el borrador y remarcarlos de nuevo con color suavemente para poder pintar encima y que no se ensucie el dibujo. Este cuaderno me lo acabo de comprar para practicar más con el wash y los colores, pero se me olvidó que la hoja es diferente y está un poco más porosa y como no quería batallar tanto con eso, tuve que volver a hacer todo en el Moleskine. Ahora, comenzando con el color, lo primero que hago es poner el color base. En este caso es durazno, ya que los labios van a terminar con una tonalidad rosa, así que trato de irme más a estos tonos rojizos y rosados para que se vean más brillantes, excepto en la parte del centro, en donde debo ir oscureciendo poco a poco, y para eso utilizo un rojo que es casi tinto y un azul oscuro. Y para darle más intensidad a los labios le estoy agregando un color rojo, intentando concentrarlo al centro de la boca.
Siempre me gusta mostrarles en cámara rápida cómo se mezclan los colores y pueden ver que estoy utilizando rosa, rojo, el tinto y de repente azul para sombrear algunas partes. Me gusta difuminar en el borde de los labios para hacer este efecto como maquillaje, por eso mismo lo marco más al centro porque es el estilo que me gusta hacer normalmente. Tengo que dar varias capas al dibujo y tratar de cuidar que la que quede hasta arriba sea el color que yo quiero que predomine, en este caso un poco más rosado, y cuidar esas líneas que les mencionaba al principio del video para darle más forma a los labios y que se vean un poco más realistas. Y por último le estoy agregando estos brillos con pluma de gel blanca, que para ubicarlos es mejor que se guíen con su referencia. Para continuar voy a hacer este ejemplo con un maquillaje en forma de corazón. Esto lo encontré en Pinterest y me gustó mucho, entonces lo voy a recrear en este dibujo. Una diferencia muy notoria con el ejemplo anterior es que aquí sí se muestran los dientes, en el otro fue más sombra que nada. Entonces los estoy poniendo con este tono base azul para que puedan distinguirse y se vea una simple sombra igual que en lo poco de piel que se ve. Y justo como lo acabo de hacer, de nuevo estoy concentrando el color al centro, de hecho en todo el corazón, para poder difuminar hacia afuera y el resto de los labios. Los colores que estoy usando aquí son los mismos que los que se ven en el ejemplo de arriba. Estoy utilizando sobre todo rojo y tinto para que el color se vea más intenso en general, y de nuevo las sombras son con azul índigo. Para la zona que no entra en el corazón estoy utilizando rosa y color durazno para que se vea mucho más baja la intensidad, pero que se pueda seguir distinguiendo la forma de los labios. Con el mismo azul claro que estoy utilizando para las sombras voy a marcar la parte del filtro, que va a ayudar a que se entienda para dónde están esos piquitos del corazón. Para que el difuminado se vea más bonito le puse este rojo, que también utilicé para remarcar algunas partes en donde daba un poco de sombra en los labios, porque no todo debe quedar tan pálido. Y con un color más fuerte marcaba las líneas que le dan la forma al labio. La verdad no recuerdo su nombre, pero aquí se aprecia en el video. Y de nuevo agregamos los brillos dependiendo de lo que nos marque la referencia. Les voy a dejar una foto para que vean cómo me guío yo. Un tip muy útil que les puedo dar aquí es que utilicen un color oscuro o el color que más predomine en su paleta para hacer el contorno de los brillos y que resalten mejor. El siguiente coloreado va a ser un tono oscuro, de hecho es casi negro. El detalle es que puse demasiados colores porque no me decidía. Ustedes pueden saltarse algunos y nada más oscurecer por capas. De hecho decidí que estos iban a hacerlo de tono oscuro para que haga contraste con los dientes y con la lengua y que se pueda apreciar todas las partes de la boca. Entonces, para que se entienda, primero utilicé una capa de café claro, después lo oscurecí con otro café más apagado. Encima le puse una capa de azul oscuro y enseguida una capa de tinto. Los dientes los coloreé con una capa de azul y los oscurecí un poco más con café en la parte de arriba. Para la lengua de color base utilicé un rojo y con el tinto le fui oscureciendo en la parte más escondida. Debajo del labio inferior le pongo una sombra azul y como transición para la piel que no estoy dibujando, aún así le pongo un tono cálido, rojizo o naranja. Para apagar los tonos le tuve que pasar otra vez el azul porque se veía muy sucio con el rojo encima, entonces eso fue problema de mi indecisión. Ustedes pueden saltarse ese paso. Para que la cruz no quedara blanca le di una capa de rojo y le marqué las orillas para resaltar la forma. Y ya por último le ponemos los brillos como nos indica la referencia. Le doy los últimos detalles pasando de nuevo los colores para darles más intensidad y le doy una última capa de azul para emparejar los tonos. Estos últimos ejemplos se los voy a dejar en cámara rápida para que sirva nada más como un repaso de todo lo que vimos hoy. Traté de hacer todos los labios con colores diferentes también para que puedan tener más práctica con eso y que no se les complique al momento de intentar aplicar otro color. No quería hacer este video tan largo, pero al final se me hizo necesario poner más ejemplos, ya que lo que buscaban era un video más completo del tema. Así que espero que les esté sirviendo y que estén aprendiendo algo de esto. En la descripción del video les voy a estar dejando los colores que utilicé en caso de que quieran usar los mismos, porque esta vez olvidé anotarlos en mi cuaderno. Ya por último hice estos labios marrones. Se puede ver cómo estoy usando todos los tips que les dije al principio. El procedimiento es el mismo y la explicación que les di al inicio también sobre los dientes les va a servir muchísimo para trazarlos de esta manera.
En todos los ejemplos estuve utilizando distintos tonos de azules para oscurecer y también le agregaba un poco de rojo o café para que se viera más vivo el dibujo. No olviden aplicar el color suavemente, yo de repente lo hago en círculos, pero nunca me olvido de marcar un poquito más las líneas guía, que en este caso son las que le están dando forma a los labios. Una cosa más que les puedo decir es que cuando terminen su dibujo le pueden dar otra capa con un color cálido para que resalte algunos tonos, y si se equivocaron en los brillos basta con pasar el color encima con cuidado, presionando un poco. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado mucho el video y que les sirva para poder recrear estos labios con sus colores de madera. Cualquier duda que les haya quedado, estoy atenta en los comentarios. Es todo por hoy. Gracias por ver. Nos vemos pronto.